Bienvenidos a nuestra consulta virtual semanal acerca de los temas de morfofisiología de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, programa Medicina. El tema de hoy va a ser lisosomas. Como todo tema cuando se desarrolla, debemos tener lo que son los objetivos específicos. Uno de los objetivos que se va a tratar de desarrollar durante la clase va a ser caracterizar a los lisosomas en cuanto a su origen, su composición química, clasificación y función que cumplen, relacionarlos con el proceso de heterofagia y autofagia y ver también lo que son las enfermedades lisosomales o de depósito. Una vez que tenemos listo lo que son los objetivos específicos, empecemos con el tema. Los lisosomas no son más que estructuras membranosas y que van a obtener un origen a nivel de lo que es el aparato de Golgi. Cuando ustedes vieron aparato de Golgi, se van a ver las diferentes caras que corresponden con el aparato de Golgi, como son la cara cis, la cara medial y la cara trans. Allí va pasando el lisosoma por cada uno de los procesos y uno de los procesos se llama glucosilación terminal, en la cual hay una remoción de manosa con una colocación de fosfato en el carbono 6. Una vez que ellos llegan con esa marcación o con esa estampilla en su interior, les va a dar su característica como lisosoma una vez que salen del aparato de Golgi por su cara trans. Los lisosomas, como les había dicho, son estructuras membranosas, es decir, están rodeados por una membrana y que van a contener en su interior enzimas proteolíticas o hidrolíticas que se encargan de la digestión intracelular de macromoléculas, es decir, hacer un compuesto complejo a un compuesto mucho más simple, es decir, de polisacáridos se digieren a monosacáridos, de proteínas se digieren a aminoácidos y así sucesivamente, dependiendo de las enzimas que estén catalogadas. Como toda estructura de los lisosomas, ellos van a tener varias enzimas. Unas son las nucleasas, las proteasas, las fosfatasas y las fosfatasas ácidas, que se encargan de la degradación de los mismos. Cada va a contener entre 40 a 60 lisosomas por célula y se encargan de lo que es la digestión intracelular y se relaciona con el proceso de heterofagia y autofagia, ya que si dependiendo llega una bacteria o algún agente nocivo a la célula, ella debe digerirlo y degradarlo en su composición. Igualmente, cuando hablamos de autofagia es porque llega un momento de vencimiento de las células, ya sea por su envejecimiento propio o por un proceso de apoptosis, ellos deben digerirse y deben ser degradados en moléculas mucho más simples, que en este caso lo hacen a través del proceso de autofagia. Ustedes tendrían la pregunta cómo llegan las enzimas hidrolíticas a permanecer en una membrana cuando lo normal es que tenga un pH de 7 a 7.2 y aquí estamos viendo un organelo que tiene un pH de 5, es decir, sumamente ácido. En ese caso, la misma membrana tiene una bomba de protones que se encarga de hacer una introducción de hidrogeniones dentro de la célula y así le permite su estado de acidez, además de que contiene una membrana altamente glucosídica que impide su desarrollo del mismo. De allí que él pueda mantener su pH a 5 sin producir ningún efecto nocivo en la célula. Ahora vamos a ver lo que son la clasificación de los lisosomas. Para continuar, vamos a hablar o a dar a conocer lo que es la clasificación de los lisosomas. Los lisosomas se clasifican en lisosomas primarios, secundarios y cuerpos residuales. Los lisosomas primarios son aquellos lisosomas que están recién formados y que tienen en su estructura enzimas hidrolíticas, pero aún no han encontrado un sustrato que se una a su membrana para hacer la digestión. Ellos van a resultar de la gemación de las cisternas del aparato de Golgi. Por lo tanto, van a tener de tamaños pequeños y su estructura va a ser de contenido homogénea. A diferencia de los lisosomas secundarios, que son lisosomas que se encuentran ya con un sustrato en su membrana para la digestión y también siguen conservando las enzimas hidrolíticas. Ellas resultan de la fusión de varios lisosomas primarios que ya tienen en su estructura su sustrato. Por ende, ya son lisosomas listos para hacer la digestión. Y por último vamos a tener los cuerpos residuales. Los cuerpos residuales van a ser lisosomas secundarios que ya han finalizado el proceso digestivo, pero que en su interior poseen algunos elementos que no han sido digeridos. Por otra parte, vamos a tener dos tipos de lisosomas, que son de tipo secundarios, los autofagosomas y los heterofagosomas. Los autofagosomas son lisosomas primarios que contienen una vacuola y esta vacuola va a ser de tipo autofágica. Esta vacuola se encarga de la digestión de aquellos elementos intracelulares que tienen que ser digeridos por la célula para su mismo reciclaje. Por otra parte, vamos a tener los lisosomas que son denominados heterofagosomas, que son lisosomas primarios que se encuentran con una vacuola de tipo fagocítica. Esta vacuola se encarga de la digestión de aquellos elementos extracelulares para ser digeridos. Y como otro punto, en nuestra consulta virtual vamos a tener las principales funciones de los lisosomas.
Podríamos entonces concluir que los lisosomas tienen como principal función la digestión de las células. Por eso, ellas también son conocidas como el estómago de las células, puesto que se encargan de la digestión de aquel material de desechos, tanto intracelulares como extracelulares. También ayudan a la regeneración celular, por ende tienen entonces la función de regeneración celular tanto intra como extracelular. Y también incorporan enzimas a nivel del espacio intracelular y extracelular. Otra de sus funciones conocidas es la hidrólisis de macromoléculas, tanto como proteínas y lípidos, entre otros elementos. Ahora, para continuar, vamos a conocer los principales problemas ocasionados por las alteraciones de los lisosomas. Para concluir, vamos a hablar acerca de las enfermedades lisosomales. Comencemos hablando acerca de la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es la más frecuente de todas las enfermedades lisosomales. Se debe a un déficit de una enzima alfa-glucosironidasa ácida, que lo que va a originar es depósito de glucocerebrósido en todo lo que es el sistema retículo endotelial. Afecta más a los judíos en 1 por cada 200.000 en cuanto a frecuencia y estadística. Las manifestaciones clínicas que vamos a presentar es hepatoesplenomegalia, erosión de los huesos largos, retraso mental cuando su diagnóstico se realiza en las primeras etapas de la vida. Seguimos con la enfermedad de Pompe, llamada también la glucogenosis tipo 2. Esta se debe a un déficit o una ausencia de una enzima 1,4-beta-glucosidasa, llamada también la maltasa ácida, en donde no hay glucógeno circulante, sino que se queda a nivel de lo que es la célula. Esta enfermedad también se llama una enfermedad debilitante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cuando se manifiesta en las primeras etapas de la vida, vamos a encontrar debilidad general, muscular, aguda. También vamos a encontrar retraso mental, vamos a encontrar daño a nivel de lo que es el sistema respiratorio y otras características propias de las enfermedades lisosomales. Comenzamos con la enfermedad de Neumann-Pick. La enfermedad de Neumann-Pick no es más que la ausencia de una esfingomielina. Esta esfingomielina tiene 4 tipos, lo que clasifica a la enfermedad de Neumann-Pick en cuatro características: A, B, C y D. La tipo A es la llamada enfermedad de Neumann-Pick aguda y la tipo B, C y D es la crónica. Todo este daño que origina el déficit de esta enzima van a hacer que acumule depósitos de colesterol circulante. Entonces el paciente va a presentar hepatoesplenomegalia, daño a nivel de los huesos largos, catarata, debilidad general, muscular, daño respiratorio. Y para concluir, vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry se caracteriza por ser una enfermedad netamente hereditaria, ligada al cromosoma X. Es una enfermedad que es transmitida por la madre y con manifestación clínica del varón, en donde hay una ausencia de una enzima llamada alfa-gal. La alfa-gal no es capaz de digerir o eliminar una sustancia en el cuerpo que se llama glucoceramida. La glucoceramida lo que produce es un aumento excesivo de colesterol circulante. Por ende, las manifestaciones clínicas van a ser similares a las demás: hepatoesplenomegalia, daño corneal, retraso psicomotor, déficit o retraso mental cuando sus manifestaciones ocurren en las primeras etapas de la vida. Casi todas las enfermedades lisosomales concluyen en una sola, y es el daño o el acúmulo de glucocerebrósidos circulantes y aumento de colesterol que afectan diferentes órganos y sistemas. Dependiendo de la etapa en que se diagnostica, es el pronóstico de vida de estos pacientes. Para consulta o revisión de este tema, puedes ir a nuestro sitio virtual www.adivirtual.net.